Mi exmujer, con quien no había hablado en 15 años, falleció. La llamada del abogado destrozó mi tranquila vida. Entonces llegó la bomba. Me había dejado algo en su testamento. El corazón me latía con fuerza al recordar el doloroso pasado. ¿Qué podría querer ahora? Me limité a escuchar, con un escalofrío recorriéndome la espalda. No te vas a creer lo que pasa después. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Art Vance se recostó en su desgastado sillón, mientras el sol de la tarde entraba a raudales por la ventana de su pequeño apartamento. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido, un marcado contraste con la cacofonía de la ciudad. Acababa de terminar su ritual diario de podar el rosal de su patio, una tarea que le resultaba sorprendentemente terapéutica, a pesar de las constantes quejas de la señora Gable sobre el exceso de riego de sus preciadas petunias. Con la señora Gable siempre había algún problema, una muestra de las molestias predecibles y sin importancia que llenaban su vida, por lo demás, anodina. A veces se preguntaba si su existencia se había estancado en una rutina cómoda, aunque algo monótona. El estridente timbre de su teléfono fijo, un aparato que muchos de sus colegas más jóvenes consideraban una reliquia, rompió el silencio. Se detuvo, con una extraña premonición que le revoloteaba en el pecho. No era una llamada que esperaba. Sus amigos solían enviar mensajes de texto. Su madre lo llamaba al móvil. Extendió la mano hacia el auricular, sintiendo una leve inquietud. «¿Hola?», respondió con la voz un poco más ronca de lo normal. Una voz femenina clara y profesional respondió. «¿Estoy hablando con Arthur Vance?» «Esto es arte», confirmó. «Señor Vance, mi nombre es Laura Hayes. Soy abogada del bufete Hayes & Thompson, con sede en Cheyenne, Wyoming». Cheyenne, Wyoming. Las palabras resonaban en la mente de Art. Un lugar en el que no había pensado en años. Un lugar ligado a un pasado que rara vez revisitaba. Apretó con fuerza el teléfono. «Llamo, señor Vance, en relación con Eleanor Vance». El nombre lo golpeó como un puñetazo. Eleanor. Hacía 15 años, quizá más, que no oía ese nombre en voz alta, y mucho menos en un contexto que lo involucrara directamente. El mundo pareció tambalearse, y el sol de la tarde, de repente, le iluminó con demasiada intensidad. «¿Eleanor?», logró decir, con la voz apenas un susurro. «¿Qué pasa con ella?». El tono de Laura Hayes se suavizó ligeramente, aunque siguió siendo formal. «Lamento informarle, señor Vance, que Eleanor Vance falleció hace 3 días. Fue encontrada en paz en su domicilio». Art contuvo el aliento. Había fallecido. Eleanor, su exesposa, la mujer a la que había amado con una pasión feroz y cegadora, la mujer que le había destrozado el corazón, la mujer a la que había borrado meticulosamente de su vida. Se había ido. La certeza de su partida flotaba en el aire, densa y sofocante. 15 años de silencio, y ahora esto. Una ola de frío lo invadió, seguida de un extraño y vacío dolor en el pecho. No había hablado con ella, no la había visto, ni siquiera había pensado en ella en tanto tiempo, salvo por el ocasional e involuntario dolor fantasma de viejas heridas. «Ya veo», dijo Art finalmente, con palabras que le resultaban extrañas e insuficientes. En realidad, no veía nada. Estaba aturdido, perdido en un mar de dolor y confusión inesperados. «Señor Vance», continuó Laura, devolviéndolo al presente, «le llamo porque usted figura como beneficiario en el testamento de la señora Vance. La lectura del testamento tendrá lugar el próximo martes 23 en mis oficinas de Cheyenne. Entenderíamos perfectamente si necesitara tiempo para asimilar la noticia, pero le agradeceríamos enormemente su presencia». «¿Un beneficiario?». La mente de Art daba vueltas. ¿Por qué él? ¿Qué podría haberle dejado Eleanor después de tanto tiempo, después de cómo terminaron las cosas? No tenía sentido. Sintió una compulsión repentina e inexplicable. Una curiosidad profunda lo carcomía, eclipsando la conmoción inicial y la amargura persistente. Tenía que saberlo. «¿Cuándo es el funeral?», preguntó Art, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Ni siquiera lo había considerado, pero le parecía lo correcto. Un último reconocimiento de un pasado compartido, por muy fracturado que fuera. Laura le dio los detalles, y Art escuchó, anotando la información con la mirada perdida. Aceptó asistir tanto al funeral como a la lectura del testamento.
La llamada terminó, dejando a Art sumido en un silencio mucho más denso que antes. Miró por la ventana, pero no vio nada. Solo veía su nombre, grabado en su memoria. Eleanor Elizabeth Vance. Eleanor Elizabeth Vance. El nombre completo evocaba imágenes de una vida pasada, un eco lejano de un Art más joven y lleno de esperanza. Lo transportaba al vibrante caos de 1987, a una época anterior a las complicaciones, antes de que el amor se convirtiera en resentimiento. La recordaba como si fuera ayer, la primera vez que la vio. El restaurante Murphy's, un local sencillo con suelo de baldosas ajedrezadas y la mejor tarta de manzana de la ciudad. Art estaba tomando un café, repasando el encargo de su último cliente, cuando una explosión de pasión surgió de una mesa cerca de la ventana. Una mujer, delgada pero con una mirada intimidante, se encaraba con el gerente del restaurante. «Esto es una discriminación flagrante, señor Henderson», exclamó con voz firme y convencida. «Solo porque soy una mujer que intenta montar su propio bufete, ¿cree que puede apartarme y negarme un lugar de reunión habitual que ofrece a todos los demás abogados varones de esta ciudad?» Art la observaba, hipnotizado. Vestía un elegante traje de negocios, aunque algo arrugado. Su cabello oscuro estaba recogido con rigidez, pero algunos mechones se habían escapado, enmarcando un rostro lleno de indignación. No gritaba, pero cada una de sus palabras rezumaba una determinación inquebrantable. Recordó al gerente, un hombre corpulento llamado Henderson, intentando apaciguarla, con el rostro enrojecido. Art, generalmente reservado, sintió una oleada de admiración desconocida. No solo discutía, luchaba por sus convicciones, contra un muro invisible de prejuicios con el que él, como hombre, rara vez se topaba de forma tan directa. Mientras recogía sus papeles, con la frustración a flor de piel, tiró sin querer una pila de menús. Art, sin pensarlo, se levantó y la ayudó a recogerlos. Sus dedos se rozaron y, por un instante fugaz, su intensa mirada se encontró con la de él. Sintió una corriente eléctrica entre ellos. Al pasar ella junto a su mesa, el gerente murmuró entre dientes: «Esa es problemática». Art, sin dejar de observar su figura que se alejaba, negó con la cabeza. «No», corrigió en voz baja, con una sonrisa en los labios. «Esa es extraordinaria». Antes de irse, Eleanor, aún furiosa, le metió en la mano una tarjeta de visita ligeramente arrugada, murmurando algo sobre una nueva consultora y la necesidad de establecer contactos. Art guardó la tarjeta durante 3 días, contemplando la elegante tipografía, el nombre, Eleanor Chen, Vance & Associates. Lo pensó, lo planeó, lo analizó psicológicamente. Finalmente, impulsado por un deseo de algo más que tarta de manzana, reunió el valor suficiente y llamó. «Eleanor Chen», respondió ella, con una voz más aguda y cautelosa de lo que él recordaba de la cafetería. «Es Art Vance», dijo, sintiendo un rubor ridículo subirle por el cuello. «Del restaurante Murphy's, el hombre del pastel de manzana que, defendió su honor». Se estremeció mentalmente ante su propia torpeza. Una pausa. Luego, una risita suave, un sonido que le provocó un agradable escalofrío. «Ah, sí, el defensor silencioso. Te recuerdo». Su tono había cambiado por completo, un atisbo de calidez suavizando su expresión. «¿A qué debo el placer, señor Vance? ¿Me invita a salir o necesita asesoramiento empresarial?» Respiró hondo, envalentonado por su franqueza. «Sin duda, una cita». Otra risa, esta vez más alegre. «En ese caso, me encantaría. ¿Romanos? ¿El viernes a las 7? Él asintió, con una amplia sonrisa en el rostro. Supo entonces, en ese instante, que su vida tranquila y predecible estaba a punto de convertirse en todo menos eso. La primera cita de Art y Eleanor en Romanos fue sencillamente mágica. En cuanto se sentaron, la incomodidad inicial del primer encuentro se desvaneció, dando paso a una conversación fluida y estimulante. Hablaron de todo: sus sueños de infancia, sus frustraciones con el mundo, su pasión compartida por la justicia, incluso de los sutiles matices del comportamiento humano que observaban en el restaurante. Art descubrió el ingenio agudo de Eleanor, su brillante intelecto y una sorprendente vulnerabilidad bajo su apariencia segura. Ella, a su vez,
Se sintió cautivada por la fortaleza serena de Art, su genuina bondad y la profundidad de sus reflexiones. Las horas pasaron volando, la luz de las velas parpadeando mientras el café se enfriaba. Fueron los últimos en irse, saliendo a la fresca noche de la mano, sintiendo ya cómo se formaba entre ellos un vínculo innegable. 6 meses después, Art sabía que no podía imaginar un futuro sin ella. Eligió Murphy's Diner, el lugar donde su historia realmente había comenzado, para proponerle matrimonio. El aroma a café y tarta de manzana llenaba el aire, el mismo aroma reconfortante que había estado presente el día que se conocieron. Art se arrodilló junto a su mesa, con una pequeña caja de terciopelo en la mano, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Eleanor, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, se cubrió la boca con ambas manos. «Eleanor Chen», comenzó, con la voz quebrada por la emoción, «eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Me desafías, me inspiras y haces que mi mundo sea infinitamente más brillante. Cásate conmigo, Eleanor Chen. Hazme el hombre más afortunado de Wyoming». Una lágrima escapó de su ojo, trazando un camino por su mejilla. No dudó. «¡Sí!», exclamó, con la voz entrecortada por la felicidad, mientras lo abrazaba con fuerza. Su boda fue un sueño, bañada por la suave luz dorada de una tarde primaveral perfecta. Rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, intercambiaron votos que no solo se sintieron pronunciados, sino grabados en lo más profundo de su ser. «Para siempre», le susurró ella mientras bailaban, acariciando con la mano la línea de su mandíbula. «Para siempre», y Art le creyó completamente, sin la menor duda. 2 años después de aquel día tan feliz, llegó al mundo su hijo, Brendan, un pequeño torbellino de inocencia que les dio un nuevo y profundo sentido a sus vidas. Art sostuvo a su hijo en brazos, maravillado por la perfección de sus diminutos dedos de manos y pies, un amor tan puro y abrumador que le llenaba el corazón. Eleanor, exhausta pero radiante, miró a su hijo con una ternura intensa que conmovió profundamente a Art. Su familia se sentía completa, una fortaleza construida sobre el amor y los sueños compartidos. Sin embargo, incluso en esos primeros años, Art empezó a notar cambios sutiles. Cuando Brendan dormía en su cuna, la mirada de Eleanor se desviaba ocasionalmente del monitor del bebé a las páginas de revistas de negocios, frunciendo el ceño con concentración mientras leía artículos sobre tendencias del mercado y estrategias corporativas. Era un leve atisbo de su ambición, un recordatorio de la mujer decidida que había conocido en el restaurante Murphy's, que ahora resurgió lentamente de la dicha de la maternidad. La admiraba por su determinación, pero a veces sentía una leve inquietud. Mientras Brendan pasaba de ser un bebé balbuceante a un niño pequeño curioso, el negocio de Eleanor, Vance & Associates, prosperaba. Su firma se ganó una reputación por su tenacidad e innovación, y pronto su modesta casa inicial se les quedó pequeña, demasiado común, para su mundo en expansión. Se mudaron a una lujosa casa en Hillcrest Avenue, un extenso testimonio del éxito de Eleanor, con jardines impecables y una imponente y ornamentada puerta principal. El cambio fue estimulante, pero a la vez sutilmente inquietante para Art. Eleanor, siempre visionaria, adoptó rápidamente la tecnología. Cuando Brendan cumplió 5 años, le compró una computadora cara y de última generación, una máquina mucho más avanzada que cualquier cosa que Art hubiera tenido. «Necesita entender la tecnología, Art», le explicó con voz firme, mientras los pequeños dedos de Brendan exploraban tímidamente el teclado. «El futuro pertenece a los niños que piensan digitalmente». Art sonrió al ver el asombro de Brendan, pero una parte de él sintió una punzada de nostalgia por las cosas más sencillas. «Tal vez también podría enseñarle a pescar», sugirió Art una tarde tranquila, imaginando tardes apacibles junto al río, con el sol en sus rostros. Eleanor levantó la vista de su computadora portátil y dejó escapar una risa débil, casi desdeñosa. No era una risa amable, no la risa cálida y sincera que él recordaba de sus primeros tiempos. Era una risa que parecía implicar que su sugerencia era anticuada, tal vez incluso un poco irrelevante. Su nueva vida en la casa de Hillcrest Avenue implicaba frecuentes reuniones sociales. Socios, clientes potenciales y figuras influyentes de los círculos legales y financieros de Cheyenne
llenaban su elegante sala de estar. Las cenas eran elaboradas, preparadas por chefs profesionales, un marcado contraste con la cómoda y algo desgastada mesa de la cocina donde Art y Eleanor solían compartir el día alrededor de comidas caseras. Art se sentía cada vez más fuera de lugar en estas conversaciones, que giraban en torno a cuotas de mercado, carteras de inversión y complejas maniobras legales. Escuchaba, a menudo observando en silencio, mientras Eleanor acaparaba la atención, deslumbrando a sus invitados con su inteligencia y encanto. Cuando la conversación inevitablemente giraba en torno a sus carreras, Eleanor solía presentarlo con una naturalidad ensayada, aunque Art no podía evitar notar el ligero, casi imperceptible, tono de disculpa en su voz. «Y este es mi marido, Art», decía, con una sonrisa forzada en los labios. «Art trabaja en la central eléctrica». La afirmación en sí era cierta, pero la forma en que la decía, la sutil inflexión, siempre hacía que Art sintiera que su trabajo, por estable y honorable que fuera, palidecía de algún modo en comparación con su deslumbrante mundo. Él asentía, esbozaba una sonrisa cortés y se retiraba discretamente a un segundo plano, dejando atrás el calor de su vieja mesa de la cocina como un recuerdo lejano y entrañable. Brendan, su hijo, prosperaba en el mundo meticulosamente creado por Eleanor. Desde pequeño, se desenvolvía con soltura en el sofisticado ambiente que su madre cultivaba. Mientras otros niños de su edad hablaban de dibujos animados o de sus aventuras en el parque, Brendan intervenía con naturalidad para compartir ideas sobre programación informática que había aprendido de alguno de los colegas expertos en tecnología de Eleanor, u ofrecía una crítica sorprendentemente perspicaz del vino servido en una cena, una costumbre que había adquirido escuchando a los socios de su madre. Art observaba, con una mezcla de orgullo e inquietud. Estaba orgulloso de la inteligencia y la adaptabilidad de Brendan, pero le preocupaba la inocencia que parecía estar perdiendo tan rápidamente. Para cuando Brendan cumplió 14 años, la brecha entre el deseo de Art de una infancia sencilla y tranquila y la ambiciosa visión de Eleanor para su hijo se había convertido en un abismo. Cuando Art sugería un viaje de campamento familiar, una tradición que él mismo había disfrutado de niño, Brendan solía negarse, alegando que prefería acompañar a Eleanor a una conferencia de negocios o un evento de networking. «Papá no entiende», se convirtió en la frase favorita de Brendan, pronunciada generalmente con el suspiro exasperado de alguien demasiado sofisticado para preocupaciones mundanas. Esas palabras dolían a Art, no solo por el rechazo a sus intentos de conexión, sino por la creciente distancia que significaban entre él y su hijo. La tensión alcanzó su punto álgido al acercarse el 15º cumpleaños de Brendan. Eleanor, siempre artífice de su círculo social, comenzó a planear una fiesta que Art solo podía describir como un evento corporativo disfrazado de celebración. Se enviaron invitaciones, impresas en papel grueso, a una selecta lista de empresarios influyentes, algunos familiares y un puñado de amigos de Brendan con inclinaciones más académicas. El menú fue diseñado por un servicio de catering de alta cocina y se contrató un cuarteto de cuerdas para ambientar la fiesta. Era todo lo que Art esperaba de las grandes iniciativas de Eleanor y todo lo que temía para su hijo. «Eleanor, esto es excesivo», aventuró Art una noche, mientras la observaba organizar meticulosamente un plano de mesas que rivalizaba con el de una cena de gala. «Tiene 15 años. ¿No debería simplemente hacer una barbacoa sencilla en el jardín? Con sus amigos, un poco de pastel, quizás un torneo de videojuegos? Esto es vergonzoso para él. Tiene 15 años, no 50. Eleanor hizo una pausa, con la pluma suspendida sobre el elegante diagrama. Se volvió hacia él, con una expresión que ocultaba una fría practicidad. «Art, no comprendes la importancia de estas conexiones. No son simples invitados. Son potenciales mentores, futuros colegas. Estas relaciones moldearán su futuro. Abrirán puertas que de otro modo permanecerían cerradas». Su voz era tranquila, pero tras ella se escondía una firmeza inquebrantable. Art la miró a los ojos, buscando un destello de su pasado compartido, un recuerdo de la mujer que una vez valoró las pequeñas alegrías. En cambio, vio una fría y calculadora determinación. «Ser solo un niño es un lujo que no podemos permitirnos, Art. El mundo es competitivo. Lo estamos preparando para el éxito». Las palabras resonaron en el aire,
una escalofriante declaración que cristalizó la profunda diferencia entre sus filosofías. Ya no se trataba de felicidad, se trataba de ventaja. Recordaba su 15º cumpleaños. Unos cuantos amigos, una tarta deforme horneada por su madre, partidos de fútbol americano en el parque y torpes intentos de ligar con la vecina. Había sido caótico e imperfecto, pero auténtico. La fiesta de Brendan, con su impecable apariencia y su lista de invitados estratégicamente elegida, se sintió más como una actuación, una exhibición de estatus cuidadosamente orquestada que como una celebración sincera de un joven que se encuentra a sí mismo. La fiesta fue un torbellino de conversaciones educadas, tintineos de copas y la suave música del cuarteto de cuerdas. Art intentó entablar conversación con los directores ejecutivos y los inversores, pero se sentía como un intruso en su propia casa. Recorrió la sala con la mirada, buscando a Brendan, con la esperanza de verlo disfrutar, a pesar de todo. Encontró a su hijo acurrucado en un rincón tranquilo del amplio salón, con la mirada fija en el cuidado jardín, un canapé a medio comer olvidado en una mesa cercana. Tenía la postura encorvada, los hombros ligeramente caídos, y por un breve y desgarrador instante, Art vio una vulnerabilidad, una profunda soledad en los ojos de su hijo que desmentía la sofisticada fachada que solía mostrar. Art se le acercó en silencio. «¿Estás bien, amigo?», preguntó con voz suave, como una súplica de sinceridad. Brendan se incorporó rápidamente, esbozando una sonrisa ensayada que sustituyó su melancolía. Enderezó los hombros, recogió el canapé desechado y miró a su padre con una aparente indiferencia. «Claro, papá. ¿Por qué no iba a estarlo? El señor Harrison me acaba de ofrecer unas prácticas para el verano que viene. Es un contacto fantástico». Las palabras eran precisas, ensayadas, un eco perfecto de la retórica de Eleanor. Pero Art vio más allá. Vio el destello de algo no dicho, algo perdido, en los ojos de su hijo. Fue un momento que le destrozó el corazón, no solo por Brendan, sino también por los frágiles vestigios de su propio matrimonio. Esta elaborada y fría celebración, diseñada para lanzar a Brendan a un mundo de ambición despiadada, marcó en cambio el principio del fin del camino que Art y Eleanor compartían. El abismo entre ellos se había vuelto demasiado grande para salvarlo. Durante los siguientes 10 años, el negocio de Eleanor la absorbió por completo. La euforia inicial por su éxito se transformó poco a poco en una ambición implacable y absorbente. Las cenas familiares, otrora un ritual entrañable, se convirtieron cada vez más en improvisadas videoconferencias, con la atención de Eleanor dividida entre su plato y la brillante pantalla de su teléfono. Las vacaciones se cancelaban, las celebraciones de cumpleaños a menudo se acortaban, siempre sacrificadas en aras de un acuerdo urgente o una reunión crucial. Art se quejaba con más frecuencia, expresando su frustración por perderse los partidos de béisbol de Brendan o las obras de teatro escolares. «No entiendes la presión a la que estoy sometida, Art», replicaba a menudo Eleanor, con la voz tensa por la exasperación. «Este negocio sustenta nuestro estilo de vida. Requiere decisiones difíciles». Señalaba su lujosa casa, dando a entender que sus quejas eran insignificantes en comparación con su opulenta existencia. Art, que encontraba una profunda satisfacción en su trabajo en la central eléctrica, sentía un creciente resentimiento. Su empleo, aunque menos glamuroso, proporcionaba servicios esenciales a la comunidad, suministrando energía a hogares y hospitales. Le daba un sentido, algo que la implacable búsqueda de riqueza de Eleanor ya no le proporcionaba. A menudo se preguntaba si ella aún recordaba la pasión por la justicia que los había unido, o si ésta había sido completamente reemplazada por un afán desmedido por el mercado. Para cuando Brendan se graduó de la preparatoria, se había convertido en un extraño, un joven refinado moldeado a imagen y semejanza de su madre. La conexión que Art alguna vez sintió con su hijo era un débil eco. Brendan, quien sobresalía académicamente y hablaba con la confianza mesurada de un ejecutivo, rechazó la sugerencia de Art de considerar una escuela técnica o un camino más sencillo con un desdén apenas disimulado. «Papá, ese es precisamente el tipo de pensamiento que te está frenando», afirmó Brendan fríamente una noche, con la mirada llena de juicio. «Podrías hacer más. Mamá empezó de cero y construyó un imperio.
Tú llevas 20 años con el mismo trabajo. Las palabras fueron un golpe directo, dirigidas a la satisfacción de Art, a su silencioso orgullo por su trabajo. Quiso discutir, defender la integridad de sus decisiones, pero vio en los ojos de Brendan un reflejo de la ambición de Eleanor, magnificada y desprovista de sentimentalismo alguno. Posteriormente, Brendan se matriculó en la misma universidad que Eleanor, cursando estudios de administración de empresas, y cada vez que volvía a casa, traía consigo un creciente desprecio por la aparentemente tranquila existencia de Art. «Te conformaste con la mediocridad», declaró Brendan durante una cena especialmente tensa. «Yo no cometeré ese error». La ruptura definitiva e irrevocable en el matrimonio de Art y Eleanor se produjo con la graduación universitaria de Brendan. Art, inmensamente orgulloso a pesar del creciente abismo entre ellos, había viajado para asistir. Eleanor, sin embargo, no pudo ir a la ceremonia. Un acuerdo de adquisición, una transacción monumental que prometía llevar a su empresa a nuevas cotas, requería su presencia. Envió un regalo espléndido, una tarjeta genérica y un breve correo electrónico de disculpa, pero no estuvo allí. Art se sentó entre el público, viendo a los demás padres radiantes de orgullo, sintiendo una profunda soledad que lo carcomía. Al regresar a casa, el resentimiento latente que había estado latente durante años, finalmente estalló. Eleanor seguía con su traje de negocios a medida, con una carpeta de documentos extendida sobre la mesa del comedor, a pesar de la hora. Su rostro estaba sonrojado por el triunfo de haber cerrado el trato, y sus ojos brillaban de euforia. «Eleanor, basta ya», comenzó Art con una voz sorprendentemente tranquila, aunque le temblaban ligeramente las manos. «Brendan se graduó hoy, nuestro hijo, y tú no estabas allí. A veces la familia tiene que ser lo primero». La sonrisa triunfante de Eleanor se desvaneció, reemplazada por una mirada defensiva. Se irguió, con la postura rígida, adoptando la actitud de una auténtica guerrera corporativa. «No te atrevas a darme lecciones de prioridades, Art. No tienes ni idea de lo que cuesta construir lo que he construido, mantener esta vida que tenemos». Señaló la lujosa habitación, como si fuera un escudo contra sus acusaciones. «¿Qué vida, Eleanor?», replicó Art, alzando la voz. «¿Y todo lo que hemos perdido? Nosotros, ser una familia en vez de una simple corporación». La miró, buscando a la mujer con la que se había casado, la que le había susurrado «para siempre». La respuesta de Eleanor fue un silencio escalofriante. Sus ojos, generalmente tan expresivos, estaban vacíos, indescifrables. En ese silencio, Art lo supo. Ya no eran una familia. Eran un acuerdo comercial, una sociedad que hacía tiempo que había perdido su razón de ser. Su rostro, desprovisto de emoción, no ofrecía argumentos ni defensas, solo una cruda e innegable verdad. «Quizás», dijo Eleanor con voz plana y desprovista de calidez, «quizás sea hora de que dejemos de fingir que esto funciona». El divorcio fue rápido, frío y emocionalmente agotador, y duró 6 meses angustiosos. Art, reacio a luchar, simplemente quería irse. Recibió su antigua casa, una modesta suma de dinero y la custodia compartida de un hijo que ya no parecía querer tener mucho que ver con él. Brendan, tras graduarse, se mudó inmediatamente a Denver para trabajar directamente en el creciente imperio de Eleanor. Antes de irse, le dio a Art un último consejo, desdeñoso. «Papá, toda esta culpa por los valores familiares es tóxica. Impide que la gente progrese». Art lo vio marcharse, con un vacío en el pecho. Se quedó solo en su pequeño apartamento, rodeado de cajas de recuerdos que contenían vestigios de una vida que una vez había atesorado, una vida que ahora, para quienes más amaba, parecía no significar nada. Si la historia de Art te está cautivando tanto como a mí, sigue viendo para descubrir qué sucede después. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para estar al tanto de más historias increíbles. 15 años pasaron como un borrón para Art, años que se asentaron en un ritmo tranquilo de rutinas predecibles. El dolor inicial de su divorcio y el distanciamiento de su hijo se fueron atenuando gradualmente hasta convertirse en una persistente y leve tristeza. Continuó trabajando en la central eléctrica, con el zumbido constante de la maquinaria como un reconfortante telón de fondo para sus pensamientos.
cuidaba sus rosales, intercambiaba saludos con la señora Gable y encontraba cierto consuelo en lo cotidiano. Sin embargo, la inesperada llamada de Laura Hayes había reabierto viejas heridas, removiendo un cóctel de emociones que no había previsto. Y a través de todo ello, la pregunta persistía: ¿qué podría haberle dejado Eleanor en su testamento? Ese enigma, más que nada, impulsó su reacio regreso a Cheyenne. Se preparó meticulosamente para el funeral. De pie frente al espejo, contempló al hombre que le devolvía la mirada. El cabello plateado ahora suavizaba las sienes donde antes predominaba el castaño, y las líneas dibujaban la geografía de silenciosas decepciones alrededor de sus ojos, tenues huellas de una vida vivida con más introspección que triunfos externos. Se alisó la chaqueta del traje, una prenda que rara vez usaba, sintiendo su rigidez desconocida contra la piel. Era como ponerse un disfraz, no para una actuación, sino para una despedida final y sombría a una mujer que una vez lo había sido todo. El trayecto hasta la capilla Riverside Memorial lo llevó a través del paisaje familiar, aunque de algún modo transformado, de Rock Springs. Atravesó barrios que evocaban épocas distintas, diferentes estratos socioeconómicos. Allí estaban las extensas y cuidadas mansiones de Hillcrest Avenue, donde Eleanor había construido su imperio, relucientes monumentos a la riqueza y la ambición. Luego, al acercarse a la capilla, las calles se estrechaban, las casas se volvían más modestas, vestigios de la ciudad que había conocido antes del meteórico ascenso de Eleanor. Fue un crudo recordatorio de los dos mundos que había habitado y de lo mucho que se había alejado de uno para adentrarse en el otro. Finalmente, estacionó su viejo Honda Civic en el aparcamiento de la capilla. El modesto sedán desentonaba por completo entre la reluciente colección de autos de lujo, Cadillacs, Mercedes y Lexus, cuyas superficies pulidas reflejaban el cielo gris de la tarde. Se sentía como un intruso, un fantasma de una vida pasada, que se colaba en un evento de la alta sociedad. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco del otoño, y abrió la puerta del auto. La capilla en sí era un lugar opulento, testimonio del éxito de Leonor y su predilección por la grandeza. Las vidrieras proyectaban patrones caleidoscópicos sobre el pulido suelo de mármol, y el aroma de lirios y perfumes caros impregnaba el aire. Los susurros de casi 200 dolientes llenaban el cavernoso espacio, una sinfonía de dolor contenido y condolencias educadas. Era una multitud que denotaba influencia y estatus, una colección de rostros que Art apenas reconocía. Recorrió la sala con la mirada, reconociendo algunos rostros familiares de un pasado lejano, algunos abogados que había conocido en antiguas cenas de negocios, un par de ejecutivos bancarios que habían sido socios de Eleanor. Pero, en su mayoría, la capilla estaba llena de desconocidos, personas de la vida de Eleanor tras su divorcio, una vida que se había desarrollado por completo sin él. Eran sus colegas, sus clientes, sus nuevos amigos, los pilares del imperio que había construido. Mientras avanzaba por el pasillo, buscando un banco discreto al fondo, sintió un sutil cambio en la sala. Las cabezas se volvieron hacia él, y tras él se oyeron susurros, un murmullo bajo y zumbante que le erizó la piel. Alcanzó fragmentos de conversación, frases que no habían cambiado en 15 años, pero que aún le dolían. Su exmarido. ¿Puedes creer que esté aquí después de todo lo que le hizo pasar? Otra voz, más baja, más venenosa, añadió. Frenaba a una mujer brillante, ¿sabes? Qué bueno que se haya ido. Art siguió caminando, con la mirada fija al frente. Hacía tiempo que había aprendido a no luchar contra esas narrativas, esas versiones cuidadosamente construidas de la historia que lo pintaban como el villano, el lastre que había frenado la ambición desmedida de Eleanor. Estaba acostumbrado a los murmullos, a ser relegado al papel de inferior, al que simplemente no entendía. Encontró un asiento vacío al fondo, se dejó caer en el mullido cojín y una profunda fatiga lo invadió. Estaba allí por un complejo sentido del deber, por una curiosidad inquietante. Estaba allí para despedirse, aunque nadie más comprendiera el motivo de su visita. El reverente silencio de la capilla se vio abruptamente interrumpido por una voz aguda y familiar que se abrió paso entre los murmullos. «Papá, ¿qué haces aquí?» Art se giró, y su mirada se encontró con la de Brendan. Su hijo estaba a unos pasos de distancia, alto,
e impecablemente vestido, con un traje oscuro confeccionado a la perfección. El costoso perfume que llevaba, un aroma que Art reconocía vagamente de las tiendas departamentales de lujo que frecuentaba Eleanor, irradiaba éxito y una seguridad refinada, pero en sus ojos solo había una fría acusación. Art tragó saliva, intentando mantener la voz firme. «Vine a presentar mis respetos, Brendan. Tu madre y yo compartimos una larga historia». Brendan soltó una risita corta y sin humor. «¿Respeto? Perdiste ese derecho hace 15 años, papá. Ella no te querría aquí». Se acercó, invadiendo el espacio personal de Art, con una postura que irradiaba la misma autoridad formidable que Art tantas veces había visto en Eleanor. «Quizás no», admitió Art, con la voz apenas por encima de un susurro, «pero necesitaba estar aquí». Era una verdad silenciosa, una necesidad personal que sabía que Brendan no entendería. Brendan resopló, esbozando una mueca de desprecio. «No te hagas el viudo desconsolado, papá. Da vergüenza ajena. Es justo el tipo de numerito melodramático que siempre montabas. Solo estás aquí para armar un escándalo y avergonzarla, incluso después de muerta». La capilla, ya silenciosa, cayó en un profundo silencio. Las 200 miradas, antes llenas de susurros, estaban ahora fijas en su confrontación. El aire se cargó de expectación. La tensión era palpable. Art sintió el familiar pinchazo del juicio, el peso de la desaprobación colectiva apoderándose de él. Lo había enfrentado innumerables veces, pero esta vez algo se sentía diferente. Una extraña calma lo inundó. Comprendió, con una claridad que lo sorprendió, que ya no tenía nada que perder. Todo le había sido arrebatado años atrás. «Me sentaré atrás», dijo Art con calma, sin apartar la mirada de su hijo. «Me iré después de la ceremonia. Solo quería estar aquí». «No», replicó Brendan, alzando la voz con una autoridad que parecía aprendida. No esperó a que Art respondiera. En cambio, se giró y se dirigió a los dolientes allí reunidos, con la voz clara resonando en la capilla silenciosa. Extendió la mano, haciendo un gesto de desdén hacia Art. «Mi padre, Arthur Vance, parece haber olvidado que el divorcio significa que ya no eres de la familia. Parece haber olvidado que pasó 22 años frenando a una de las mujeres más brillantes que esta ciudad haya conocido». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Brendan continuó, con la voz cada vez más firme y la convicción impregnada de cada palabra. Se quedó con la mitad de sus bienes en el divorcio, a pesar de no haber contribuido en absoluto a su éxito profesional. Se negó a crecer, a arriesgarse, a ser la pareja que ella merecía. Ella triunfó, y él se conformó con quedarse abajo, quejándose de las vistas. Cada palabra era un golpe calculado, que impactaba con brutal precisión. Art las sentía, no solo como acusaciones, sino como impactos físicos. Sabía que había algo de verdad en las palabras de Brendan, una versión simplificada y exagerada de su historia. Quizás se había contentado con una vida más sencilla. No compartía la ambición implacable de Eleanor. Pero decir que no había aportado nada, que la había frenado, era una burda simplificación, una narrativa manipulada para ajustarla al propio sentido de rectitud de Brendan. La voz de Brendan se elevó en un crescendo. Ella merecía un marido que la hubiera ayudado a alcanzar esas alturas, no uno que intentara arrastrarla a su nivel. Terminó, con el pecho ligeramente agitado, y el silencio en la capilla se volvió absoluto, interrumpido solo por el leve crujido de un programa. Esperó, claramente esperando que Art se derrumbara, que se retirara avergonzada. Art, sin embargo, permaneció inmóvil, con el rostro inexpresivo. Miró a su hijo, y luego, lenta y silenciosamente, le preguntó, «¿Has terminado?» Brendan, sorprendido por la compostura de Art, tartamudeó, resquebrajándose momentáneamente su fachada de seguridad. «Sí, lo soy. Ahora, márchate». Art respiró hondo. Su voz, al hablar, era tranquila y resonante, llenando el espacio que de repente se había reducido en la capilla. «Amé a tu madre durante 40 años, Brendan. 22 de esos años estuvimos casados. Estoy aquí porque hubo un tiempo en que nos hicimos promesas importantes y elijo honrar ese recuerdo». Sostuvo la mirada de Brendan, sin pestañear. Luego se giró y caminó con calma de regreso a su asiento al fondo, acomodándose en el banco como si nada extraordinario hubiera ocurrido.
Brendan se quedó paralizado en el pasillo, con el rostro desencajado por la conmoción y la furia. Su humillación pública, cuidadosamente orquestada, le había salido el tiro por la culata de forma espectacular. El director de la funeraria, un hombre de expresión perpetuamente sombría, se adelantó rápidamente, posando una mano suave sobre el brazo de Brendan y conduciéndolo en silencio hacia el frente de la capilla, lejos de la escena. Art los vio marcharse, con una silenciosa rebeldía instalándose en su interior. Tras la solemne ceremonia, cuando los dolientes comenzaron a dispersarse, un hombre de aspecto distinguido, con cabello plateado y ojos penetrantes, se acercó a Art. Se presentó como el señor Sterling, abogado de Eleanor, y no como la joven Laura Hayes, quien había contactado inicialmente con Art. Sir Vance, dijo con voz grave, me preguntaba si podría hablar con usted y con Brendan, si está disponible. Art asintió, con una sensación de expectación que le oprimía el pecho. Sabía que se trataba de la lectura del testamento. Casi de inmediato, Brendan apareció junto al señor Sterling, su furia anterior reemplazada por una actitud serena y profesional. Le lanzó a Art una mirada rápida y resentida, pero estaba claramente concentrado en los trámites legales que se avecinaban. «Bien, ya están aquí», dijo Brendan, dirigiéndose al señor Sterling. «Ocupémonos de los asuntos legales, ¿de acuerdo? Tengo un vuelo esta noche». El señor Sterling, sin embargo, levantó la mano con expresión impasible. «Aprecio tu interés, Brendan, pero la presencia del señor Vance es necesaria para la lectura oficial del testamento. Está específicamente nombrado como beneficiario, y las disposiciones del testamento exigen su asistencia». Art dejó entrever un atisbo de incredulidad. Había asumido que su inclusión era una mera formalidad, quizá un gesto simbólico o una forma de asegurarse de que supiera que no estaba incluido. Pero el tono del señor Sterling no dejaba lugar a dudas. No era una sugerencia, era una orden. Había una insistencia en la voz del abogado que dejaba claro que la presencia de Art era innegociable. Brendan, molesto por la demora pero confiado en el resultado, se volvió hacia Art con un suspiro. «No lo compliques más de lo necesario, papá. Acabemos con esto de una vez». La condescendencia en su voz era evidente, un tono familiar al que Art se había acostumbrado. Caminaron en relativo silencio hasta la oficina del señor Sterling, prueba fehaciente de la influencia y el buen gusto de Eleanor. Ubicada en un elegante y moderno rascacielos en el centro de Cheyenne, la oficina emanaba un aura de poder discreto. El cromo pulido y la madera oscura relucían bajo la iluminación empotrada, y el arte abstracto adornaba las paredes. Era precisamente el tipo de ambiente que Eleanor habría cultivado, un marcado contraste con el sencillo apartamento de Art. Laura Hayes, la joven abogada que había llamado a Art inicialmente, ya estaba sentada, con su libreta abierta, lista para tomar nota de la reunión. Una vez que todos estuvieron sentados en la sala de conferencias, el señor Sterling comenzó con voz solemne. Expresó sus condolencias una vez más, una formalidad profesional, y luego confirmó que Eleanor estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de redactar el testamento. Brendan se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de anticipación, esperando claramente una herencia sustancial, fruto del imperio de su madre. El señor Sterling tomó un grueso documento cuyas páginas crujieron suavemente. Se aclaró la garganta y comenzó a leer, sus palabras resonando en la habitación silenciosa. «A mi amado hijo, Brendan Michael Peterson, le dejo la casa familiar ubicada en el número 847 de la avenida Hillrest, donde actualmente reside». Los labios de Brendan se curvaron en una sonrisa de satisfacción. La casa era valiosa, una pieza clave del legado de su madre y un testimonio apropiado de su elevado estatus. Asintió levemente, en un gesto de aprobación. «Además», continuó el señor Sterling con voz serena, «lego a Brendan la suma de $500,000, que se transferirán a sus cuentas personales una vez ejecutado este testamento». La sonrisa de Brendan se desvaneció. $500,000 era una suma considerable, pero frunció ligeramente el ceño mientras hacía cálculos rápidos. ¿Dónde estaba la empresa? ¿Dónde estaban los vastos intereses comerciales que siempre había dado por sentados? Una sutil inquietud comenzó a reemplazar su anterior confianza. No pudo contenerse. «Pero, ¿qué pasa con los intereses comerciales de mamá?
La empresa, Vance Consulting Solutions, sus acciones, interrumpió, con voz cargada de impaciencia. El señor Sterling hizo una pausa y se ajustó las gafas. Brendan, permítame terminar. El testamento de Eleanor es bastante detallado. Su herencia, que incluye la casa y los $500,000, está condicionada a que continúe trabajando para Vance Consulting Solutions durante un mínimo de 2 años a partir de la fecha de su fallecimiento, o hasta que la empresa se venda o se disuelva, lo que ocurra primero. La compostura de Brendan se hizo añicos. ¿Condiciones? ¿Qué clase de condiciones? Su voz se elevó, agitada. ¿Y qué quiere decir con hasta que la empresa se venda o se disuelva? ¿Quién la vendería? Yo soy el director ejecutivo. Soy el sucesor lógico. Miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos por la genuina confusión, y luego los entrecerró en Art, como si su padre fuera de algún modo responsable de este giro inesperado. El señor Sterling se quitó las gafas y las dejó con cuidado sobre la mesa pulida. Miró fijamente a Brendan, con la mirada fija, preparándose para darle la noticia más difícil. El ambiente se tornó denso, una palpable sensación de revelación inminente. El señor Sterling, ya sin gafas, sostuvo la mirada de Brendan con una calma imperturbable. Brendan, te aseguro que este testamento representa la última voluntad de Eleanor. Fue redactado tras una amplia consulta, revisado en repetidas ocasiones y firmado en presencia de testigos. Se tomaron todas las precauciones para garantizar que sus intenciones fueran claras e inequívocas. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de la solemnidad de una autoridad legal. La habitación quedó sumida en un silencio opresivo, interrumpido únicamente por el suave crujido del papel, cuando el señor Sterling levantó la tercera página del testamento. Una sensación de presentimiento, fría y palpable, se apoderó de Art. Sintió un temblor en las manos, un temor instintivo ante lo que estaba por venir. Sin embargo, continuó el señor Sterling con voz firme, existen disposiciones adicionales que alteran fundamentalmente la distribución de la herencia de la señora Vance. Brendan se inclinó hacia adelante, su agitación aún evidente, pero ahora teñida de la desesperada esperanza de que esto significara una rectificación, un retorno al orden habitual de las cosas. ¿La empresa, entonces? ¿El resto de sus inversiones? Por favor, dígame qué dejó para el negocio, señor Sterling. El señor Sterling ignoró la impaciencia de Brendan, con la mirada fija en el documento. Se aclaró la garganta de nuevo, un gesto deliberado, casi teatral. Luego, leyó las palabras que estallarían en la habitación como una bomba, cambiando para siempre la vida de Art. A mi exmarido, Arthur Michael Vance, le lego la suma de $33,5 millones. Art se quedó paralizado. El número resonaba en sus oídos, una cifra imposible, incomprensible. $33,5 millones. Su mente luchaba por procesarlo, por conciliar esa suma astronómica con su vida tranquila y modesta. Sintió un vértigo repentino, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «Debe haber algún error», balbuceó, con la voz ronca, apenas audible. ¿Dijo 33 millones? ¿33,5 millones? Al otro lado de la mesa, el rostro de Brendan palideció por completo, para luego enrojecerse de un rojo espantoso. Tenía la boca abierta, un grito silencioso de incredulidad y rabia. El señor Sterling, aparentemente ajeno a las repercusiones que acababa de provocar, continuó leyendo, manteniendo su voz monótona y solemne. Además, transfiero a Arthur Michael Vance la participación mayoritaria en Vance Consulting Solutions, incluyendo todas las empresas subsidiarias, los bienes inmuebles y demás activos empresariales, con efecto inmediato tras mi fallecimiento. A Art se le cortó la respiración. Sentía una presión asfixiante en el pecho, una sensación de ahogamiento. No solo dinero, sino el imperio entero, la obra de toda una vida de Eleanor, aquello que la había consumido, impulsado, y, en última instancia, los había separado. Todo eso, entregado a él. El hombre que había sido considerado su antítesis, el que supuestamente la había frenado. Era impensable. Brendan estalló. Se puso de pie de un salto, volcando la silla con un estruendo que resonó en el silencio atónito. Su rostro se contrajo de furia, sus ojos ardían. «¡Esto es imposible! ¡Ella no lo haría! ¡No podía! ¿Qué hiciste?
¿Cómo la manipulaste?, señaló a Art con un dedo tembloroso, y su voz se convirtió en un grito. Art, aún conmocionado por la revelación, solo pudo negar débilmente con la cabeza. Brendan, te juro que no tuve contacto con tu madre durante 15 años. Ni una sola llamada, ni una carta, nada. ¡Mentiroso!, gritó Brendan, golpeando con la palma de la mano el escritorio pulido con tanta fuerza que los documentos legales saltaron. Esto es un fraude criminal. La manipularon, la coaccionaron, la incapacitaron mentalmente. No hay otra explicación. Debiste haber encontrado la manera de aprovecharte de ella cuando estaba enferma, cuando era vulnerable. El señor Sterling, aunque claramente acostumbrado a las confrontaciones de alto riesgo, levantó la mano. Brendan, por favor, te aseguro que tu madre estaba en pleno uso de sus facultades mentales. De hecho, insistió en una evaluación psiquiátrica exhaustiva realizada por un psiquiatra independiente apenas un mes antes de su fallecimiento, precisamente para evitar cualquier impugnación de su testamento. Los resultados son concluyentes. Era perfectamente capaz de tomar esas decisiones. Art, aún completamente desconcertado, logró formular una pregunta que rompió el caos. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría esto? Después de todo, el señor Sterling miró directamente a Art, con un leve, casi imperceptible matiz de suavidad en su expresión. Eleanor dejó instrucciones específicas sobre esa pregunta, señor Vance, y un mensaje personal para usted. Brendan retrocedió tambaleándose, con el rostro desencajado por la más absoluta traición. ¿Un mensaje personal para él?, chilló, con la voz quebrada por la emoción. Le dejó un mensaje personal y me dejó fuera de todo lo que importaba. ¿La casa y $500,000 comparado con lo que él se va a llevar? Estamos hablando de cientos de millones en total. Su voz era ronca de rabia. La magnitud de su pérdida lo abrumaba. Se volvió hacia Art, con los ojos ardiendo de un odio que Art jamás había visto. «No te vas a salir con la tuya, ¿me oyes? Jamás». La rabia de Brendan, inicialmente dirigida a Art, ahora parecía inundar toda la habitación. Caminaba de un lado a otro frenéticamente, con el rostro desfigurado por la furia y la traición. «Nos abandonaste, ¿me oyes? Te alejaste de ella, de esta familia, porque eras demasiado débil, demasiado fallido, para seguirle el ritmo». Su voz sonó ronca por la indignación. «¿Y ahora pretendes llegar así como así y reclamar lo que me pertenece por derecho? ¿Lo que ella construyó con sus propias manos?» Art, aún conmocionado por el impactante contenido del testamento, sintió que una serena dignidad se imponía. «Brendan, reconozco mi responsabilidad en el fracaso de nuestro matrimonio. Puede que al final no haya sido el hombre ambicioso que tu madre necesitaba, pero jamás os abandoné ni a ti ni a ella. Y desde luego, yo no orquesté este testamento». El señor Sterling, intuyendo la inestabilidad emocional, intervino de nuevo. «Brendan, por favor, la determinación de tu madre en estos últimos preparativos fue absoluta. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales y sus instrucciones fueron clarísimas». Brendan se detuvo, con los hombros agitados, el dolor punzante finalmente abriéndose paso entre su ira. Su voz, cuando volvió a hablar, era débil, casi infantil. «¿Por qué? ¿Por qué me haría esto? Yo era todo lo que ella quería que fuera. Construí mi carrera en torno a su visión, a su empresa. Le dediqué mi vida. La súplica desesperada por validación, por comprensión, flotaba en el aire». Art sintió una profunda oleada de compasión, una punzada en el pecho por la arraigada necesidad de su hijo de recibir la aprobación de su madre. Recordó al niño solitario en su fiesta de 15 años, perdido entre los adultos. Era la misma vulnerabilidad, magnificada por la pérdida y una aplastante sensación de injusticia. El señor Sterling se aclaró la garganta. Eleanor previó esta reacción, Brendan. Dejó un mensaje para ambos, para que lo lean después del testamento. Señaló un sobre sellado sobre su escritorio. Art, con la garganta ronca, asintió, una orden silenciosa para que el abogado continuara. A pesar del odio que aún emanaba de su hijo, Brendan también ansiaba comprender. Se dejó caer en la silla, con la mirada fija en la carta. El señor Sterling pidió un momento de silencio, y un silencio sepulcral inundó la sala. Rompió el sello, desdobló la carta y comenzó a leer las palabras de Eleanor. Su voz,
aunque transmitida por el abogado, parecía llenar la habitación, evocando su presencia. «Mi querido Art», leyó el señor Sterling con una voz sorprendentemente dulce. «Imagino que ahora mismo estás completamente confundido, quizá incluso enfadado. Pero por favor, debes saber que esto no se hizo a la ligera. Te mereces cada céntimo de esto, y más. Eras la calma en mi tormenta, la silenciosa fortaleza que daba por sentada. Nunca dejé de quererte, Art, no de verdad. Mi ambición, mi feroz necesidad de demostrar mi valía, lo eclipsó todo. Me consumió, y al hacerlo, nos consumió a nosotros. Intentaste salvarnos, hacerme volver a lo que de verdad importaba, pero yo era demasiado orgulloso y tenía demasiado miedo para escuchar. Las lágrimas corrían por el rostro de Art, calientes e inesperadas. Décadas de culpa, de sentirse insuficiente, de cargar con el peso de su matrimonio fracasado, fueron repentinamente reemplazadas por una absolución imposible. No se había dado cuenta de cuánto la seguía amando, de cuánto había anhelado su comprensión. El señor Sterling continuó, cambiando ligeramente la voz cuando Eleanor se dirigió a su hijo. «Y a mi hijo, Brendan. Conozco tu furia. Sé que te sientes traicionado, pero no estás preparado para esta herencia. Has vivido a mi sombra. Has aceptado los beneficios de mi trabajo sin comprender realmente la responsabilidad ni el precio. Te has dejado llevar por la creencia de que el éxito solo se mide por la riqueza y el poder, y al hacerlo, has aprendido a odiar a un buen hombre, tu padre, porque eligió un camino diferente». Brendan se estremeció. Su rostro palideció. El color se le fue de las mejillas. «Jerry», continuaba la carta de Eleanor, y Art supo que se refería a su propio padre. «Jerry me enseñó sobre el carácter, sobre la integridad, sobre la clase de fortaleza que no necesita demostrarse mediante la crueldad o el juicio. No supe transmitirte esa lección. Por eso, hijo mío, te aconsejo que aprendas a construir algo por ti mismo, desde cero. Aprende a valorar a las personas por encima del beneficio. Y sobre todo, aprende a perdonar a tu padre y a ti mismo. En cuanto a Art», la voz del señor Sterling se suavizó de nuevo. «Te confío esta riqueza, mi compañía. Úsala, Art, como una herramienta para el bien, no como un arma para demostrar superioridad. Nunca quisiste esto, y precisamente por eso te la confío. Comprendes la diferencia entre servir a los demás y servirte a ti mismo». Cuando el señor Sterling terminó de leer, la oficina quedó en un profundo silencio. Art permaneció sentado, aferrado a la carta arrugada, una última y conmovedora conversación con la mujer a la que había amado, perdido, y ahora, milagrosamente, comprendido. Brendan, sin embargo, estaba lejos de aceptarlo. Se levantó lentamente, con los ojos llameando de nuevo, pero esta vez con un orgullo herido y desesperado. «Esto es ridículo. Lo impugnaré. Incapacidad mental, influencia indebida, fraude. Utilizaré todas las vías legales. Esto no ha terminado». Art miró a su hijo con una nueva determinación que se instalaba en su interior. «Brendan», dijo con voz tranquila pero firme, «tu madre hizo esto por ti. Sabía que no estabas preparado para esta responsabilidad. Te está dando la oportunidad de encontrar tu propio camino, de construir algo auténtico, igual que ella». «No quiero esa oportunidad», gritó Brendan con la voz quebrada. «Quiero lo que me pertenece por derecho». «Lo que te pertenece por derecho», replicó Art con suavidad, «es $500,000 y una casa valiosa. Pero lo que crees merecer, lo que creías que te pertenecía por derecho, en realidad nunca te perteneció. Era de ella». Brendan miró fijamente a su padre, sin ver al hombre silencioso y derrotado que recordaba, sino a un hombre transformado, imbuido de una fuerza silenciosa que no alcanzaba a comprender. Golpeó el escritorio con el puño de nuevo, un sonido de rabia impotente. «Esto no ha terminado, papá». Salió furioso del despacho y la puerta se cerró de golpe tras él. Art lo vio marcharse y luego se volvió hacia el señor Sterling. El abogado le dedicó una leve sonrisa cómplice. «Eleanor hablaba mucho de usted, señor Vance, sobre todo en los últimos años. Decía que usted le enseñó que el éxito sin carácter no es más que un fracaso costoso». Art salió de aquella oficina transformado. Cargaba no solo con el peso de una riqueza inesperada, sino también con un nuevo y profundo propósito. El pasado,
otrora una pesada cadena, se había convertido en un poderoso legado. Ahora comprendía que el carácter, la paciencia y el amor incondicional sí importaban, mucho más que cualquier imperio.